Hola, buenas. El día de hoy le vamos a dar solución a la discusión número 5 de Matemática 1, eh, la cual tratará acerca de límites. Eh, los límites son fáciles de resolver. Algunos tienen unas complicaciones, pero trataremos de ayudarles en esta discusión con eso. Bien, lo primero que vamos a ver es el cálculo de límites, el más simple, ¿verdad? Que básicamente es calcular el límite sustituyendo, sustituyendo la x al valor del límite al que se tiende. Es decir, el límite cuando x tiende a 2 de la siguiente función de x menos 2 sobre x más 2. Ese va a ser el primer ejercicio. Le vamos a dar ejercicios con algunos ejercicios con algunas diferencias y posterior a eso nuestra compañera también resolverá otros ejercicios de igual complejidad. Bien, el primer ejercicio dice que calcular el límite cuando x tiende de x menos 2 sobre x más 2. Bien, el límite cuando tiende a 2, lo primero que tenemos que hacer es si, calcular si el límite existe al solo reemplazar este dato. Es decir, o sea, cuando x valga 2. Es decir, 2 menos 2 sobre 2 más 2. Podemos observar que el límite se hace 0. Entonces podríamos decir que el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre x más 2, es decir, la función, es igual a 0. Bien, en el siguiente ejercicio podemos observar que esa sería la solución del primer ejercicio. En el siguiente ejercicio podemos observar que tenemos que el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 sobre x al cuadrado sobre menos 9, perdón. Entonces podemos observar que nos resulta una indeterminación o una determinación o el límite no se encuentra definido, como lo dice acá. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es aplicar de alguna manera, volver a reexpresar la función de manera factorial, se podría decir. O sea, es decir, ¿cómo reexpresaríamos esta función de manera factorial? Sabemos que esta es una diferencia de cuadrados. Entonces la diferencia de cuadrados la podemos expresar como el cuadrado del primero, ajá, sacamos el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, factor de el cuadrado del primero, la raíz del primero, perdón, más la raíz del segundo, justamente como está acá. Nos quedaría el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 sobre x menos 3 factor de x más 3. Entonces podemos observar que se nos elimina el x menos 3, podemos simplificar la función. Entonces, posterior a eso, expresamos otra vez la función. El límite cuando x tiende a 3 de 1 sobre x más 3, ya podemos únicamente sustituir el valor al que el límite tiende, al que el límite de x tiende. Entonces, ¿cómo lo expresamos? 1 sobre 3 más 3, es decir, un sexto. Entonces, el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 sobre x al cuadrado menos 9 es igual a un sexto. Bien, para el segundo ejercicio se resuelve de la misma manera, es decir, aplicando los casos de factoreo. Entonces tendríamos que el límite cuando x tiende a 4 de la función de 3x al cuadrado menos 8x menos 16 sobre 2x al cuadrado menos 9 por x más 4. Como podemos observar, si únicamente reemplazamos la función de 4, perdón,
si sustituimos en vez de x ponemos 4, el valor del límite se hace indefinido, es decir que es 0 sobre 0, se indetermina. Por eso aplicamos los casos de factoreo, ¿verdad? Entonces aquí únicamente aplicarían tijeras, que sería que al reexpresarlo de una forma factorial sería 3x más 4 factor de x menos 4. Eso para el numerador. Para el denominador, como lo expresaríamos, 2x menos 1 factor de x menos 4. Como podemos observar, se nos eliminan el x menos 4, esos dos factores se nos van, y podemos expresar la función como el límite cuando x tiende a 4 de 3x más 4 sobre 2x menos 1. Ahora podemos sustituir, porque ya no se nos indeterminaría. El límite cuando x tiende a 4 de 3x más 4 sobre 2x menos 1, sustituimos, donde en cada x sustituimos el 4 y obtendríamos este valor, 16 séptimos. Por lo tanto, podemos decir que el límite cuando x tiende a 4 de esta función es 16 séptimos. Vean, aquí tenemos otro tipo de límite. Es decir, no otro tipo de límite, pero sí otra manera en que podemos calcular el límite. Nosotros comúnmente tenemos que ir buscando la forma, es decir, si racionalizar, si factorizar, si hacerlo de manera directa o buscar los límites de los números que tienen por la izquierda o por la derecha. Así podemos encontrar, de esas formas podemos encontrar el valor numérico de un límite. Bien, ustedes tienen que ir buscando como de qué manera les queda mejor o de qué manera se optimiza el tiempo para llegar a la respuesta. Pero lo primero que deben buscar es si el valor al que tiende se puede dar directamente un número. Bien, aquí tenemos el siguiente límite. El límite cuando x tiende el límite cuando x tiende a 0 de 3 menos raíz de 9 menos x sobre x. Esa es la función. Entonces, si podemos observar, si sustituimos directamente el valor de 0 en vez de x, se nos da una indeterminación, es decir, que el límite no está definido. Posterior a eso, lo que vamos a hacer, vamos a racionalizar, porque si podemos observar, no se puede factorizar ni nada. Entonces, lo único que nos queda es racionalizar. ¿Cómo vamos a racionalizar? Multiplicando estos mismos factores, pero únicamente cambiándole este signo. Y vamos a multiplicarlo tanto en el denominador como en el denominador como en el numerador, para que no se altere la función. Es decir, que lo estamos multiplicando por 1, básicamente. Y vamos a racionalizar únicamente donde se encuentra la raíz. Bien, entonces, ¿cómo vamos a racionalizar? Perdón, esto se los acabo de explicar. Entonces, lo multiplicamos y obtenemos este valor. Obtenemos este valor. Obtenemos este valor y posterior a eso, el 9 se nos pasaría a eliminar. El menos x se volvería x y únicamente eso. Y x pasaría a multiplicar por todo esto, ¿verdad? Básicamente hiciéramos una multiplicación normal. Entonces entonces nos quedaría expresada otra función. El límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 3 más raíz de 9 menos x.
como podemos observar acá. Acá únicamente ya podemos volver a sustituir el valor de 0 en vez de x y obtenemos que el límite nos da un sexto. Entonces, podemos decir que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 3 más raíz de 9 menos x es un sexto. Bien, siguiendo con la discusión, le vamos a dar solución a el ejercicio 13 de la guía que ustedes tienen, que si no me equivoco es esta de acá. Vamos a dar solución a estos ejercicios, a uno, ¿verdad? De esos ejercicios que son acá. Vaya, para la primera parte nos dice, haciendo uso de los límites laterales, calcula para cada función seleccionada el límite indicado. Yo seleccioné esos dos ejercicios que consideré que eran como más esenciales para entender. Muy bien, primero se les dijo que lo más recomendable era que ustedes graficaran estas funciones con sus respectivos límites, rangos, perdón, para que ustedes pudieran ver cómo se comporta la gráfica. Para este caso yo utilicé un graficador en línea donde ya establecí cada una de las funciones con sus respectivos rangos, ¿verdad? Aquí lo pueden ver, ya están de esa manera. La verde es el valor absoluto de x menos 4 y la roja es el valor absoluto de 4 menos x. Entonces, de esa manera podemos ver cómo se está comportando, ¿verdad? La gráfica. Después de eso, lo que vamos a hacer va a ser evaluar tanto el límite izquierdo como el límite derecho. Tenemos que recordar que vamos a evaluar las dos funciones que nos están dando. Si ven, nos están dando tres funciones, ¿verdad? Nos están dando dos valores absolutos y una función que es un número. Pero ¿qué pasa con esa función? Esa función solamente representa un punto en todo el gráfico, ¿verdad? O sea, sabemos que el límite de una constante es la misma constante. Entonces, aquí, o sea, sabemos que el valor ya como establecido es nuestra misma constante. Entonces, por eso no le toman en cuenta para el graficador. Igual el graficador no lo va a graficar, ¿verdad? Porque ya tiene un punto que nos dice que para esta función tiene que ser x igual a menos 4, ¿verdad? Entonces, eso no lo tienen que graficar, básicamente, perdón. Solo grafican sus funciones. Entonces, ya les enseñé cómo queda la gráfica. Entonces, ahora evaluamos, ¿verdad? El límite izquierdo lo vamos a evaluar en nuestra primera función, que podemos ver que nuestra primera función es nuestra verde, ¿verdad? Que sería el valor absoluto de x menos 4. Entonces tenemos el valor absoluto de x menos 4, lo voy a acercar un poco más, de menos 4 por la izquierda, ¿verdad? Sabemos que este signo de arriba significa, si es negativo es porque es el lateral izquierdo y si es positivo es porque es el lateral derecho, ¿verdad? Vaya, eso significa que nosotros vamos a evaluar, o sea, nuestro límite nos va a evaluar un número que se esté aproximando ligeramente a 4, pero que no sea 4, ¿verdad? Pero nosotros sí evaluamos el valor del límite, porque evaluamos el valor al que tiende, porque ese va a ser el valor de nuestro límite. Entonces, evaluando, dice que es menos 4, ¿verdad? Sería menos 4 y nos da menos 8, pero el valor absoluto, recordemos que lo que hace es convertirnos cualquier número negativo en positivo, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos un 8 positivo. Ahora veamos el límite derecho. Lo mismo, ¿verdad? Tenemos el límite cuando x tiende a menos 4, solo que por la derecha, por eso está el signo más arriba de el valor absoluto de 4 menos x. Sustituimos y tenemos que 4 menos 4, porque aquí tengo que meter con todo y su signo, ¿verdad? Entonces, esto me lo cambia porque menos por menos es más. Entonces, me queda una suma. Sería 4 más 4 nos da 8.
y el valor absoluto de cualquier número positivo sigue siendo positivo, ¿verdad? Entonces, como ustedes ya han de saber, cuando el valor me da el mismo, cuando yo lo evalúo, podemos decir que ese límite existe, ¿verdad? Y que el valor del límite es 8. Entonces, el valor del límite para esta función seccionada que nos están dando es igual a 8 y sí existe, ¿verdad? Ahora tenemos esta de acá, que es básicamente lo mismo, ¿verdad? Tenemos dos funciones. Muy bien, aquí podemos ver la representación gráfica. Como pueden ver también ya tiene su respectivo rango. Aquí lo podemos ver, aquí lo podemos observar. La verde es 1 menos x al cubo. Dice que es para todo x menor o igual que 0. Y la roja es 2x al cuadrado menos 1. Y nos dice que es para toda x mayor que 0, ¿verdad? Entonces ya viendo la representación gráfica, podemos pasar aquí hay algo importante. Y es que si se fijan, estas rectas, bueno, estas funciones, perdón, no están continuas. O sea, una, por ejemplo, comienza aquí, la otra comienza aquí abajo, ¿verdad? Entonces, eso, bueno, ya gráficamente podemos tener como una idea de lo que más o menos vamos a obtener como resultado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, calculamos los límites, tanto izquierdo como derecho, ¿verdad? Sustituimos para ambas con el valor de nuestro límite. Por ejemplo, aquí tenemos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, que es un número ligeramente menor a 0, pero no es 0, ¿verdad? Y al evaluarlo nos da que es igual a 1, ¿verdad? Y el límite derecho, que es un número ligeramente mayor a 0, pero no es 0, ¿verdad? Tenemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, sustituimos y nos da que es menos 1. Entonces, como podemos ver, aquí nos dan valores distintos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, podemos decir que nuestro límite no existe porque nuestros valores son diferentes al evaluarlos por sus laterales, ¿verdad? Y, bueno, básicamente eso es lo que podemos concluir, ¿verdad? Entonces, esos son como los dos casos que podemos encontrar, que ya sea que el límite existe o que no existe. Muy bien, para la segunda parte del ejercicio 13 nos dice, obtén los límites que se dan a continuación. Como pueden notar, estos son límites laterales, ¿verdad? Porque aquí tienen el signo ya sea menos o más en la parte superior. Para este caso solo les voy a explicar los primeros dos porque este ejercicio está bastante explicado. Bueno, estos dos ejercicios están bastante explicados, entonces creo que no va a haber mucha confusión. Vaya, primero que nada, bueno, yo hice una plantilla con la finalidad de que podamos definir cuál es la tendencia que tienen estas funciones, más bien estos límites de las funciones, porque, vaya, a simple vista podemos observar de que para ambos casos se me indeterminan, ¿verdad? Porque ustedes saben que cuando se hace el límite se sustituye el valor, ¿verdad? Para ver cuánto es el valor del límite. Entonces, para este caso, como nos están diciendo que es menos 3 por la izquierda, tenemos que hacer una pequeña evaluación para saber la tendencia, porque si nosotros sustituimos el menos 3, nos va a dar 9 menos 3 al cuadrado es 9, ¿verdad? Positivo. Entonces 9 menos 9 es 0. Me queda 1 entre 0 y eso es indefinido, indeterminado, tiene tendencia infinita, ¿verdad? O sea, sabemos que aquí no tenemos un número porque, o sea, este límite no tiene un valor exacto, pero sí tiene una tendencia que es infinita. Pero sabemos que infinito no es un valor numérico, ¿verdad? Solamente una tendencia. Entonces, en esa plantilla que yo hice, la finalidad es como enseñarles cómo calcular esa tendencia, ya que sabemos que es infinito porque
nos queda un 0 en nuestro denominador, ¿verdad? Entonces, vaya, para el primer caso nos dice que es menos 3 por la izquierda, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso porque sabemos que, vaya, los negativos no se comportan iguales que los positivos, obviamente, ¿verdad? Entonces, si está viniendo por la izquierda, sabemos que a la izquierda de menos 3 va creciendo, ¿verdad? O sea, vaya, cuando tenemos un número positivo, a nuestra izquierda va disminuyendo, porque si, por ejemplo, si yo tengo un 4, a mi izquierda yo voy a tener 3, 2, 1, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo voy a la derecha de un número positivo? Voy a tener 5, 6, 7 y 8, pero con los negativos es al revés, ¿verdad? Si yo tengo menos 3, a mi izquierda voy a tener menos 4, menos 5, menos 6, porque cada vez que se va alejando más, se va haciendo más negativo. Mientras que a la derecha yo tengo menos 2, menos 1, 0, o sea, se va acercando más a 0, ¿verdad? Entonces va siendo menos negativo. Entonces el valor que estaría a mi izquierda sería, por ejemplo, por poner un ejemplo, sería menos 3.000001. Es ligeramente 3, pero no es 3, ¿verdad? O sea, eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Entonces, aquí como pueden ver, ya tiene la fórmula y todo que, bueno, no, la fórmula me refiero a esta ecuación de aquí. Y sustituyendo el valor nos da menos, bueno, nos da esa cantidad que es negativa, ¿verdad? Entonces, veamos otro número, probemos con otro número, que le vamos a quitar 2 ceros, por ejemplo. Nos sigue dando un valor negativo, ¿verdad? Y como pueden ver, para cualquier valor que yo le dé, me va a seguir dando negativo, solo que cada vez se va a ir como reduciendo más. Entonces, que solamente nos tire valores negativos significa que la tendencia que tiene este límite de esa función específicamente es negativa, ¿verdad? Entonces, aquí sería menos infinito. O sea, como les dije anteriormente, ese no es el valor de nuestro límite, porque infinito no es un número, infinito es una tendencia. Solamente que cuando tengamos que sacar el límite de una función y nos dé indeterminado, infinito, nosotros tenemos que saber si va a ser infinito positivo o infinito negativo, ¿verdad? Porque sabemos que existen ambas tendencias. Entonces, más o menos para saber la tendencia por la cual está, es bastante como de ayuda hacer ese tipo de evaluaciones para saber la tendencia, ¿verdad? Entonces, consideré que para explicarlo era como más factible que ustedes fueran viendo cómo iba cambiando. Vaya, por ejemplo, para el siguiente nos dice el límite cuando x tiende a 1 por la derecha porque tiene el signo positivo de 1 más 1 sobre x menos 1. Entonces aquí igual, a simple vista, si nosotros sustituimos o más bien evaluamos el 1 en nuestro límite, en nuestra función, nos va a dar 1 entre 0, ¿verdad? Entonces sabemos que eso es infinito y 1 más infinito, o sea, no significa nada, ¿verdad? Porque si ustedes tienen un número infinitamente grande que le sumen un 1, no les afecta en nada. Entonces, o sea, en sí el conjunto de todo eso no está infinito. Pero ahora, ¿cómo vamos a saber si es infinito positivo o infinito negativo? Hacemos una pequeña evaluación, ¿verdad? Aquí igual ya está la ecuación, o más bien la función. Solamente vamos a meter los valores de x. Entonces, por ejemplo, como nos dice 1 a la derecha, sabemos que tiene que ser un número que sea casi 1, pero que no sea 1, ¿verdad? O sea, por ejemplo, 1.000001. O sea, eso es casi 1, pero no es 1, ¿verdad? Por la derecha, o sea, porque que sea por la derecha significa que tiene que ser un poquito mayor que 1. Después podemos ir probando, y como vemos nos da un valor positivo, podemos ir probando quitándole 2 ceros, por ejemplo, nos sigue dando un valor positivo. Podemos seguirle quitando ceros, lo vamos a dejar con 1.01 y como podemos ver nos sigue dando un valor positivo y eso nos va a seguir dando positivo, ¿verdad? Si nosotros le ponemos todos los ceros que queramos.
nos va a seguir dando positivo. Entonces, que nos dé positivo, ¿qué nos quiere decir? Que eso también tiene una tendencia hacia más infinito. O sea, como podemos ver, eso es lo importante de ver como los resultados. Considero yo que es la manera como más fácil de poder ver cómo se comporta o la tendencia que tiene nuestra función a partir de un límite. Como les dije anteriormente, para los otros no me voy a detener a explicarlos porque están bastante explicados. Entonces, vamos a continuar. Bien, a continuación vamos a determinar si una función es continua o discontinua. Para poder determinar la continuidad de una función, tenemos que pasar por tres criterios. Si la función existe, si tiene que cumplirse alguno de esos criterios, si el límite de la función existe tanto por la izquierda o por la derecha, o si el límite de la función f de x es igual a f de a. Es decir, que si sustituimos en el límite a en vez de x, nos tiene que dar f de a. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, lo primerito que haríamos sería sustituir. El ejercicio nos dice, dada la función f de x, que es igual a x al cuadrado menos 1 sobre x a la cuarta menos 1, tenemos que buscar si es continua o discontinua en el valor de 1, cuando x valga 1. Entonces, solo sustituimos, ¿verdad? F de 1, vamos a sustituir en cada x un 1, y podemos ver que la función se nos indetermina. De igual manera, si buscamos el límite cuando x tiende a 1. Debido a eso, pasamos a probar pasamos a probar unilateralmente, es decir, si los números que tiendan por la izquierda y números que tiendan por la derecha. Bien, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda nos dará que de x al cuadrado menos 1 sobre x a la cuarta menos 1 nos dará que es un medio. Es decir, cuando tienda a 1 por la izquierda sería, los números 1 por la izquierda sería 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999 y así. Es decir, vamos a buscar los valores más cercanos a 1. Si buscamos los valores más cercanos a 1, básicamente nos daría el límite más exacto. Es decir, cuando el grado de incerteza sea el mayor grado posible, el menor grado posible. Entonces, de ahí nos da que el valor es un medio. Ahora, si buscamos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, es decir, cuando x valga 1.00001 o 1.0001 y así, el límite nos va a dar también un medio. Si esos dos límites son iguales, es decir, que el límite cuando x tiende a 1 será de un medio. Entonces, el tipo de la función es discontinua, pero es evitable. ¿Cómo la vamos a evitar? Es discontinua debido a que el valor de x, aquí es un error, aquí sería el valor de x igual a 1. Cuando el valor de x igual a 1, se indetermina el valor de la función, pero es remediable debido a que su límite adquiere el valor de un medio. Es decir, que para que sea continua, tenemos que expresar de esta manera la función f, o sea, expresarla de una manera seccionada, f de x cuando para la función de x al cuadrado menos 1 sobre x a la cuarta menos 1 va a estar determinada en todos los valores que sean diferentes de 1. Y la función va a valer un medio
cuando sea igual a 1, es decir, va a ser por un punto que va a valer un medio. Recuerden que acá, aquí podríamos tener valores, como ya les dije, de 0.9, porque es 1 por la izquierda, es decir, el valor más cercano, el valor que más se le acerca a 1, pero por la izquierda, el valor que más se le acerca a 1 por la derecha. Y a continuación mi compañera Giselle les dará la otra parte de la discusión. Muy bien, para los últimos ejercicios que se presentan en su guía, que son el ejercicio 14, yo les voy a resolver un ejercicio. Específicamente escogí el número 8. Nos dice, determina si la función dada es continua o discontinua en el valor dado. Si es discontinua, menciona el tipo de discontinuidad. En caso de ser evitable, redefine la función para hacerla continua. Vaya, primero tenemos que recordar que es lo primero que tenemos que hacer en el caso de que nos estén pidiendo determinar si la función es continua o discontinua. Entonces, como primera instancia, tenemos que hacer el test de continuidad, ¿verdad? El test de continuidad consiste en dos pruebas, por decirlo así, que nos van a decir si la función es continua o si es discontinua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, para ese caso, el primer paso que tenemos que hacer para el test es probar que g de h existe. Que existe significa que, o sea, que nos da un número, ¿verdad? Que nos da un valor numérico. Lo que hacemos es sustituir, ¿verdad? Ese valor de x que ya nos están dando en nuestra ecuación. Entonces aquí tenemos 0 va a ser igual a 0 más 16. Bueno, raíz de 0 más 16 menos 4 entre 2 por 0. Vaya, dice que no existe. Obviamente no existe. Primero lo podemos ver porque en el denominador se nos hace 0, ¿verdad? Y sabemos que cualquier número dividido entre 0 no existe y tiene una tendencia infinita, ¿verdad? Es indeterminado, indefinido. Todos esos términos son válidos para ese tipo de situaciones. Entonces, y obviamente en el numerador también nos fijamos que nos da raíz de 0 más 16, nos da raíz de 16. Raíz de 16 es 4 y 4 menos 4 nos da 0, ¿verdad? Entonces, básicamente ese número no existe, o sea, no podemos probar que esa función existe. Vale, entonces no pasó la primera prueba, vamos a ver la segunda prueba, ¿verdad? Y la segunda prueba nos dice que tenemos que probar que el límite de la función exista. ¿Y cómo va a existir? Igual, ¿verdad? Nos tiene que dar un valor numérico para que exista. Entonces, como pueden observar aquí, como ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Cuando nos pidan el límite de que cierta tendencia, que es el límite de una función que tiende a un número, simplemente lo que vamos a hacer es hacer una sustitución, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos dio acá arriba, básicamente, porque solo hicimos la misma sustitución que hicimos arriba. Ajá, entonces, básicamente nos va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces nos da 0 entre 0, y como les dije, eso es indeterminado, es infinito, es indefinido, y sabemos que infinito no es un número, ¿verdad? Solamente es una tendencia. Entonces, eso es lo que se ve aquí, que eso creo que es algo extra, solamente para ver cómo se comporta ese límite. Bueno, más bien para ver si tiene una tendencia, porque sabemos que al darnos 0 entre 0, aquí nos va a seguir dando 0 entre 0, ¿verdad? Porque no aplicamos otro tipo de procedimiento para encontrar un valor numérico. Pero lo que vamos a definir exactamente aquí, haciendo el análisis unilateral, es definir si tiende al más infinito o hacia el menos infinito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Como se los expliqué anteriormente, lo que pueden hacer, bueno, yo lo hice por medio de una plantilla, ¿verdad? En Excel, ustedes lo pueden hacer con una calculadora, dándole valores que sean ligeramente alejados, cercanos a ese número, o sea, el número al que está tendiendo, ¿verdad? En este caso, como nos dice que tiende a 0, vamos a hacer 0 a la izquierda. Por ejemplo, podemos evaluar, no sé, menos 0.000009, por ejemplo,
Y ahí van a ver que nos da un número positivo. Si le vamos quitando 0, restando 0, siempre nos va a dar un número positivo. Que ahí pueden observar, ¿verdad?, que su tendencia es hacia más infinito. Igual para el otro caso, cuando calculamos con valores ligeramente un poquito alejados a la derecha del 0, como pueden ser 0.00001, por ejemplo, nos vamos a fijar que también nos arroja valores positivos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ambos concuerden, o sea, que ambos tengan una tendencia infinita, significa que el límite sí existe. Existe, pero no tiene un valor numérico exacto, sino que tiene una tendencia nada más que es hacia el más infinito, ¿verdad? Vaya, entonces, para este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque dice que si es evitable, tenemos que redefinir, ¿verdad?, nuestra función. Entonces, antes de determinar completamente que no se puede redefinir, tenemos que intentar hacer ciertos arreglos, ¿verdad?, para intentar llegar a una respuesta. En este caso, no podemos resolverlo, por ejemplo, decir que lo vamos a reducir, por ejemplo, que tengamos un caso de factoreo, porque como podemos ver no tenemos ningún caso de factoreo aquí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para poder como descartar todas mis opciones antes de decir, no, eso no se puede redefinir, ¿verdad? Lo que vamos a hacer por ese caso va a ser multiplicarla por su conjugada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos aquí, multiplicándola por su conjugada, que sabemos que la conjugada es como que lo estamos multiplicando por 1, ¿verdad? Porque lo mismo sobre lo mismo me da 1, entonces no me está alterando en nada mi función, ¿verdad? Lo único que estoy haciendo con eso es intentar reescribir mi función con la finalidad de ver si de esa manera yo puedo encontrar una solución, ¿verdad? Antes de, de decir completamente que no tiene solución y que no se puede redefinir. Entonces, hacemos eso, ¿verdad? Lo multiplicamos, aquí está negativa y sabemos que la conjugada se pasa a multiplicar con el signo contrario, ¿verdad? O sea, aquí se está restando, aquí se pasa a sumar. Y como les dije, esto es como que tuviéramos un 1, no nos está alterando absolutamente nada. Entonces, vea, todo bien. Vaya, realizamos la multiplicación correspondiente, eliminamos los términos semejantes, aquí se me elimina esta raíz cuadrada con este cuadrado de afuera, y al final me queda x entre 2x por raíz cuadrada de x más 16 más 4. Pero como esta x se está multiplicando, se puede eliminar con esta x de acá arriba, ¿verdad? Entonces, elimino las x y me queda esto de acá abajo. A esto que me queda, yo le tengo que volver a aplicar el límite con la finalidad de ver si logré hacer algo con la reexpresión que hice. Vale, entonces, ¿cómo podemos ver la diferencia? Bueno, aquí, si ven, este se está sumando, entonces, eso sabemos que en ningún momento se nos va a indeterminar, ¿verdad? Entonces, desde ahí podemos ver que sí vamos a tener una respuesta porque, o sea, siendo resta, es bien fácil que se indetermine, ¿verdad? Porque el número, o sea, teniendo 16 acá adentro, me lo indetermina. Pero siendo una suma jamás se va a indeterminar esta división, porque aunque aquí me dé 0, siempre voy a tener un más 4, ¿verdad? Que me lo va a estar contrarrestando y va a hacer que no se me esté indeterminando. Entonces, desde aquí, como les dije, podemos ver que ya no se me va a indeterminar. Entonces, ahora aplicamos el límite. ¿Qué es aplicar el límite? Sustituir, prácticamente evaluar la tendencia de mi límite. Entonces sustituimos por todas las x, ¿verdad? Que tenemos, que en este caso solo tenemos una. Y nos dice que 1 entre 2 por raíz de 0 más 16 más 4. Nos queda la raíz de 16 es 4, más 4 es 8. Nos queda 1 entre 2 por 8, 2 por 8 es 16. Entonces, como podemos ver, obtuvimos un valor numérico. Entonces, hasta el momento que ustedes hayan descartado todas las posibilidades, pueden decir que es evitable o no es evitable. Como les dije, para este caso recurrimos a la conjugada porque no teníamos un caso de factoreo. Por ejemplo, no podíamos factorizar de manera que nos quedara reexpresado desde el principio sin tener que hacer todo ese proceso. Pero
siempre es importante, ¿verdad?, que tomen en cuenta todas las posibilidades antes de cualquier conclusión, ¿verdad? Entonces aquí les puse la conclusión que nos dice que la función es discontinua en x igual a 0. O sea, nuestra función original definitivamente es discontinua porque tanto la función como el límite, vale, la función nos dice que no existe y el límite nos dice que es indefinido. Entonces definitivamente para x igual a 0 mi función es discontinua, ¿verdad? Pero se puede reexpresar porque por eso hicimos el test de continuidad. Y les puse, al multiplicarla por su conjugada, se tiene una discontinuidad remediable. O sea, al ya tener yo una solución, un dato numérico, puedo decir que esa discontinuidad que yo encontré tiene una solución, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a reexpresar? Y aquí tengo, para que sea continua mi función, va a seguir siendo la misma. Lo único que para que sea continua mi función, x tiene que ser diferente de 0. Porque al ser x diferente de 0, esto me puede tomar cualquier valor y jamás me va a indeterminar. Entonces tenemos que volver a redefinirla de manera que especifiquemos que sí puede ser continua, pero con ciertas restricciones. Y que mi función puede ser 1 sobre 16 si x es igual a 0, ¿verdad? Porque ya sacamos que cuando el límite tendía a 0, nos da ese valor numérico. Entonces, por eso podemos concluir que en esa función, que es numérica, por cierto, va a existir cuando x sea igual a 0, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por la discusión. Cualquier cosa, estamos a la orden si necesitan algo, si tienen alguna consulta.